Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de octubre de 2016 y esto es La Contracrónica. De los 239 miembros del Comité Federal que el sábado pasado por la tarde votaron la permanencia de Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General del partido, 107 se mostraron a favor y 132 en contra. Es decir, casi la mitad, el 45% exactamente, estaban con Sánchez, estaban como a favor de Pedro Sánchez. Decir, por lo tanto, que el partido está fracturado en dos mitades o en unas cuantas más, dos mitades por lo demás o unas cuantas mitades irreconciliables, no es una frase hecha, es bastante más, ¿no? Es la cruda realidad del PSOE en estos momentos. El PSOE, tal y como lo conocemos, podríamos decir que ya ha dejado de existir, que el PSOE que conocíamos de la transición y los 30 años posteriores, pues no es ya, no existe. Lo que venga será una cosa distinta, si es que viene algo. Es decir, una de las grandes labores que tienen por delante esta gente es reconstruir o volver a coser un partido que hoy está totalmente fracturado. La pregunta, por tanto, es saber hacia dónde va. Sé que es muy pronto para hacerse esta pregunta, pero deberíamos ir haciéndonosla ya, desde luego. Es una cosa fundamental teniendo en cuenta el tamaño de ese partido. Y si es que va a algún sitio, que es otra de las grandes dudas que tenemos. Y no se queda en esta situación de parálisis hasta el descabello final en las siguientes elecciones, sean estas cuando sean. Algunos diréis que qué importa, que si el PSOE desaparece, pues vendrá otro y ocupará su lugar. Eso es algo que se viene diciendo desde hace tiempo, no es de ahora, desde que el PSOE entró en crisis, hace ya, pues no lo sé, desde el año 2011 más o menos, yo lo he oído, de hecho me lo han dicho en más de una ocasión personalmente, decirme, pero ¿a ti qué más te da que el PSOE desaparezca? Yo personalmente creo que, según está la situación en España, pues no sería una buena noticia, por varias razones. Una de ellas es que le regalaría al PP, le haría un regalo tremendo. Lo comentaba el otro día en la columna mía de Voz Populi de los sábados. Es una columna, la de este sábado, que escribí sobre este tema del PSOE. No sabía todavía, la columna la escribí el viernes, pues los columnistas o las columnas hay que entregarlas un día antes de que se publiquen, y no sabía ciencia cierta que iba a dimitir Pedro Sánchez, pero bueno, todos, no fui yo el único, lo dábamos por hecho. Que la dimisión se iba a producir, si no era el sábado, pues sería a lo largo de esta semana, pero que se lo iban a cargar de cualquier manera. Y una de las reflexiones que hacía ya al final de la columna era esa misma. Es bueno, va a ser una tragedia que este partido termine desapareciendo, porque le regala al PSOE la condición de único partido nacional, bien, con implantación nacional, y me podéis decir que Podemos es nacional. No, Podemos no es nacional, son nacionales sus confluencias múltiples, agregando partidos, pues sí. Y UPyD tampoco es nacional. UPyD, de hecho, es un partido ya prácticamente desaparecido, y Ciudadanos no ha conseguido, ha tocado techo, o tocó techo en el mes de diciembre y no ha recuperado. En el mes de junio incluso bajó. Le falta, no sé, momentum, ¿no? No consigue arrancar. Y no sé yo si, según están las cosas, conseguirá hacerlo. Su gran momento quizá, no lo sé, ha pasado. Lo mismo se recarga dentro de un tiempo, pero hoy por hoy, Ciudadanos que se dé por satisfecho tal y como está, y en muchas regiones además no tiene ni representación. Lo hemos visto ahora en el País Vasco, lo hemos visto en Galicia, donde no ha conseguido ni un solo escaño. Es decir, si el PSOE desaparece, lo que queda a la izquierda, a prácticamente toda la izquierda, es el magma de Podemos. Es decir, Podemos, que es un movimiento más que un partido, lo he dicho en multitud de ocasiones, un movimiento además muy mal amalgamado, utilizar el símil químico, compuesto por 11 partidos que a su vez aglutinan un montón de formaciones y de asociaciones, colectivos, etcétera, etcétera. Por ahí por internet circula una imagen en la que se ve, con los logotipos respectivos, se ve todo lo que es Podemos. Bueno, necesitas un DIN A3 para que te quepan todos. Bien, por más que nos empeñemos, Podemos no es un sustituto del PSOE en el caso de que desaparezca, o no le sustituye de manera exacta. Podría ser que en el caso de que desapareciese el PSOE, herede una parte de las ruinas, pero no todas. El PSOE, a fin de cuentas, no ha sido un partido cualquiera. Es lo primero y antes de nada.
No es que haya sido un partido cualquiera en la historia de España, que por supuesto que no. Viene acompañando la historia de España pues desde que lo fundaron, en el año 1879, calculad. Reinaba en aquel entonces Alfonso XII. Desde entonces pues hasta Alfonso XII, la regencia de María Cristina, Alfonso XIII, vino la República, luego Franco, Juan Carlos I y Felipe VI. Calculad la historia tan dilatada que tiene el Partido Socialista, pero no estoy hablando de toda su historia, sino que no ha sido un partido cualquiera en los últimos 35 años de historia de España. Es de hecho el partido que ha dado forma al sistema. Es no, sin exagerar, es el padre del sistema. Como el Partido Conservador, el liberal conservador de Cánovas, fue la espina dorsal de la Restauración. En tiempos precisamente los tiempos en los que nació el PSOE. La Restauración, que va de 1876 a la aproximadamente, iba a decir, la proclamación de la República, pero no, se la da por finiquitada ya con el levantamiento de Primo de Rivera en el año 23. Bien, la columna vertebral de aquel sistema fue el partido fundado por Cánovas al efecto. El liberal de Sagasta, a fin de cuentas, no era más que la necesaria contraparte, fundada incluso un poco después, no sé si fueron 3 o 4 años después de que Cánovas necesitaba otro partido para formar el turno. Cuando el partido canovista entró en crisis terminal quiero decir, se pasó en crisis bastante tiempo, en concreto entra en crisis con el asesinato del propio Cánovas, y entra en crisis terminal con otro asesinato, el de Eduardo Dato. Por cierto, tengo un libro donde hablo de estos dos asesinatos. El de Eduardo Dato está incluido, se llama Sic Semper Tyrannis, lo tenéis en Amazon por si queréis leerlo. Bien, pues a partir del año 21, cuando asesinan a Eduardo Dato, aquí al lado de la Puerta de Alcalá, en Madrid, pues este partido entra en crisis terminal. Una vez eliminado este partido, el sistema ya no tuvo sobre lo que sostenerse. Fue entonces cuando sobrevino el pronunciamiento de Primo de Rivera en Barcelona y después el fin del régimen. Ya está. ¿Estamos ante algo similar a aquello? Yo personalmente creo que no, o no exactamente igual. Porque aunque la historia se repite siempre, no lo hace de la misma manera o en el mismo orden. Y además introducen elementos nuevos. Es decir, esto es una tendencia muy habitual en los últimos años de comparar la restauración monárquica de Alfonso XII con la restauración monárquica de Juan Carlos I. La segunda restauración, lo llamaban a esto, que para el caso sería la tercera, porque también hubo una restauración monárquica después de las guerras napoleónicas. Pero bueno, la segunda restauración es igual y va a terminar igual. No es exactamente lo mismo y estamos viendo que está discurriendo, o que discurre, estamos en plena vorágine, discurre por derroteros distintos. La España de 1920 además es muy distinta a la España de 2016, ya casi 2020. Lo digo, insisto, porque hay mucho fantasioso por ahí diciendo que estamos como hace 100 años. Y no por más que nos empeñemos, no estamos como hace 100 años. Estamos infinitamente mejor que hace 100 años. En todos los aspectos, no solo en el económico. A mí si me dan a elegir entre vivir antes de nacer, ¿qué prefieres? ¿Vivir en finales del XIX, principios del XX o finales del XX, principios del XXI? Indiscutiblemente, finales del siglo XX, principios del XXI. Vamos, ni lo dudaría a la hora de escoger si me dan a escoger entre las dos, por 1000 razones. El PSOE, además, y volviendo otra vez a nuestra época, que me he vuelto a distraer, ya sabéis, esto es lo que me pasa cuando no hago contrahistorias. Esta semana, por cierto, no he podido porque tengo mucho trabajo, ya luego os explico por qué. Pues las semanas que no hago contrahistorias ando que estoy deseando hablar del tema. Bueno, volviendo a nuestra época, nuestro año 2016, nuestro año del señor 2016, el PSOE no tiene necesidad, por lo menos a estas alturas, el futuro no está escrito, no tiene por qué evaporarse como hizo el Partido Conservador de Cánovas, que esa es otra diferencia fundamental. Lo que sí tiene que aclarar, y eso es importante, de hecho es lo más importante que tiene que aclarar, de aquí a no mucho tiempo, de aquí a un año, como mucho. Lo que tiene que aclarar es qué quiere ser. Eso es fundamental. Es decir, ¿qué partido quiere ser en los próximos 40 años? No es la primera vez que le sucede. Es un partido tan longevo, un partido tan viejo como es el caso del PSOE, un partido que tiene ya casi 140 años de historia. Son muchísimos. Pues no es la primera vez que le pasa algo así. Es decir, ha tenido que reinventarse en varias ocasiones. La última fue hace no mucho, fue hace casi 40 años, en el año 1979.
cuando se decidió, en aquel momento, por ser el SPD español, Partido Socialdemócrata Español, siguiendo el estilo alemán, o el modelo alemán, que era, por otro lado, los que al grupo de Felipe González les habían ayudado, o tenía toda la lógica. Además era un modelo de éxito al que seguir. Si no vamos a copiar a los socialistas italianos, pues vamos a copiar a los socialistas alemanes, que han demostrado pues, que han hecho un país muy próspero y muy libre, y la socialdemocracia gobierna. En aquel entonces pues gobernaba Helmut Schmidt, había gobernado Willy Brandt, ¿no? Los socialdemócratas alemanes tenían muy buena prensa. Esa socialdemocracia en aquel entonces estaba de moda. Bueno, realmente la socialdemocracia nunca ha pasado de moda porque es la ideología favorita de los tibios, del que no quiere ni esto ni lo otro, de los que temen toda idea que tenga un poquito de fuerza. Pues lo que tú creas, yo soy socialdemócrata, y ya está. La socialdemocracia además es como el papel, lo aguanta todo lo que le eches, lo que le pongas. Bueno, el propio Felipe González se encargó de hacérnoslo ver, de que la socialdemocracia servía para cualquier cosa. Pero vamos, para que os hagáis una idea del salto que hizo, el giro copernicano que le dio en el 79 Felipe González al PSOE, Silargo Caballero, que había sido líder histórico durante la primera mitad de siglo, y en la propia República y en la Guerra Civil, Silargo Caballero llega a vivir para verlo, para ver aquel congreso en el que González poco menos que obligó al PSOE a abandonar el marxismo, pues si lo llega a ver, no se lo hubiese creído. Por suerte se murió antes, ¿eh? Por suerte Largo Caballero murió bastante antes de aquel congreso, pero mucho antes. No sé si fue poco después de la guerra, no sé si en el 46, creo, más o menos. Pero vamos, unos años después de la guerra, porque a Largo Caballero lo metieron en un campo de concentración en Sachsenhausen, exactamente. Y fue salir del campo y palmarla. Así que creo que fue en el 46, un año después de la guerra, ¿no? Y a partir del 79, el Partido Socialista Obrero Español se convierte en una versión hispana de mediterránea, pues queremos utilizar eso, de la socialdemocracia alemana, pero siendo parecido, similar. Claro, con el tiempo pues fue convirtiéndose en otra cosa o en otras cosas. Ahora el PSOE se encuentra en una disyuntiva parecida, similar a la que tuvo en el año 1979, aunque bastante más compleja, porque ya es un partido maduro que ya ha tenido poder durante mucho tiempo. A fin de cuentas, en 1979 estaba todo por escribir. Había sido un partido que estaba fuera de la circulación o llevaba fuera de la circulación 40 años. Había desaparecido, lo habían sacado a la fuerza después de la guerra, año 39, y 40 años después, pues, o 35 años después, en el año 74, el Congreso de Suresnes reaparece. Y en el año 77 de pronto se hace con un montón de escaños en el Congreso y se convierte en el segundo partido, con alternativas reales de llegar al poder. Era muy distinto. Pero bueno, se encuentra en una disyuntiva, eso es indiscutible. Ahora tiene que decidir si quiere ser un partido como Podemos, claro, teniendo en cuenta o asumiendo desde el principio que ese nicho ya está ocupado. Es decir, ya llega tarde, ya hay un Podemos, con todas sus cosas y sus peculiaridades, pero ya existe. Y un liderazgo muy potente como es el de Pablo Iglesias, que habría que disputar y habría que sacarles de ahí. Otra es que quiera ser, de nuevo, un partido socialdemócrata de corte centroeuropeo, al estilo alemán, pues queremos llamarlo así, que hoy por hoy está en crisis. Es decir, hoy los socialdemócratas alemanes no son los de Helmut Schmidt ni los de Willy Brandt. Por lo tanto, ya no son tan atractivos. Quieren, no lo sé, ser un partido regionalista para Andalucía y Extremadura y Castilla-La Mancha, que es donde realmente tienen, se dice en inglés, el stronghold de sus votos y de sus militantes. También es una posibilidad. Pues bueno, si lo que se lleva es esto, pues vamos a convertirnos en un partido muy fuerte en estas tres regiones. Ojo, ser fuerte en Extremadura, en Castilla-La Mancha no importa tanto, pero ser fuerte en Andalucía, que es la región más poblada del país, pues es garantía, no voy a decir de gobernar, pero aunque también, sobre todo si vas en coalición, pero sí de condicionar sistemáticamente al gobierno. De una manera decisiva. Es una posibilidad. Pregunto todo esto porque esas más o menos son las almas que conviven, así a grandísimos rasgos, de pinceladas muy gruesas, las que conviven en el PSOE actual. Es decir, en una palabra, de Ximo Puig a José Bono hay un trecho gigantesco. Es decir, comparten el pasaporte porque no les queda más remedio y el carné del PSOE por una serie de circunstancias históricas de que Dios sabe que se metieron hace muchos años, se afiliaron y tal, pero nada más. O no lo sé, si queremos poner
Otro ejemplo más traído a nuestros tiempos o con líderes más jóvenes, no sé. Francina Armengol, por ejemplo, a las Baleares, entre Francina Armengol y Fernández Vara, Extremadura. Pues lo mismo. Es decir, muchas veces lo único que les une es el no a Rajoy. Y a veces ni siquiera eso, pero por lo general es eso, es el no a Rajoy, nada más. No es de extrañar que el propio Iceta lo dijo ayer, que lo ha anunciado formalmente ya. Que en el caso de que Javier Fernández, que es el presidente de la gestora, también presidente de la Principal de Asturias, decida imponer la abstención en una hipotética segunda investidura de Mariano Rajoy, pues que en ese caso él rompería esa disciplina. Y los militantes del PSC votarían no a Rajoy. Eso lo ha dicho hace unas horas. Es decir, no me estoy inventando nada. Es decir, por resumir, que como decía ayer en la columna que tiene en El Mundo, mi admiradísimo Santiago González, la guerra en el PSOE sigue. Y no sigue por ver quién o discutir quién está más cerca o más lejos del PP, nada de eso. Es decir, quién es más anti-Rajoy o quién es más anti-PP. La cuestión no es esa. Eso es lo que nos han intentado meter un poco, pues la propaganda podemita, ¿no? El tipo ese de la barba que iba con el otro día en Ferraz con la pancarta y tal, ¿no? Del régimen, de que si los varones en realidad son del PP, que si esto había sido un golpe neoliberal del PP. Bueno, no es eso. Es decir, en el PSOE todos están contra el PP. Todos, empezando por Madina y terminando pues en el propio Iceta, pasando por Susana Díaz, que al PP no le debe muchísimo, no le debe mucho, no le debe nada. Para poder gobernar en Andalucía tuvo que pactar con Ciudadanos en un acuerdo tomado in extremis, porque el PP se le había cerrado, como es lógico, por otro lado. Allí tienen, Andalucía es básicamente o ha sido un sistema muy bipartidista. PP, PSOE y entre medias pues andaba ahí Izquierda Unida enredando un poco y los andalucistas en tiempos, pero vamos, nunca con esperanzas o expectativas de gobierno. Y ahora pues los andalucistas han desaparecido y está Podemos y ha entrado Ciudadanos, nada más. Ahora se han convertido en un sistema, un tetrapartidismo imperfecto. Sí, la pelea no va por ahí, la pelea no va para ver quién es el más anti-Rajoy. La pelea yo creo que va más porque cada uno quiere garantizarse a cualquier coste su propia supervivencia en política. Su propia supervivencia política y su propia supervivencia en política. Sí, vamos, lo de Pedro Sánchez. Yo quiero seguir viviendo de esto. Y tengo que poner el oído a ver exactamente los tipos que me van a mantener en esto. En el caso de Pedro Sánchez, los militantes, porque ya de los votantes poco podía esperar. Y en el caso de Ximo Puig, pues sus votantes en Valencia, en el caso de Francina Armengol, sus votantes en las Baleares, en el caso de Fernández Vara, sus votantes en Extremadura. O Susana Díaz, sus votantes en Andalucía. De ahí que ahora, de un tiempo a esta parte, se hable de federaciones como de partidos separados. En cierto modo lo son, ¿eh? Es decir, lo que ha dicho Iceta, esto en otros tiempos no tan lejanos ni se le ocurre a un tío del PSC decir algo así. Decir que va a disponer a placer de sus escaños, de los escaños elegidos en sus circunscripciones electorales. Pero es que esto es lo mismo que ha dicho Iceta, lo único que hizo ayer fue verbalizar algo que por supuesto piensa Fernández Vara, que por supuesto piensa Armengol, que por supuesto piensa Susana Díaz. Son míos, esto no es del partido. Es decir, Sánchez, que es madrileño, y la Federación Socialista Madrileña no es que esté en sus mejores momentos, de hecho lleva muchos años en sus peores momentos, como 20 años más o menos. La única baza que le quedaba, ya al final del todo, era la alianza esa de Podemos y nacionalistas, que algunos creen, yo no estoy seguro de que lo hubiese terminado llevándosela al rey, pero algunos creen que iba a llevarla al rey en cuestión de días. Ya, pero esa combinación caía muy mal en lugares como Andalucía o Extremadura, de ahí que se opusieron en redondo. Es decir, por resumirlo, lo que queda inaugurado, lo que inauguró el episodio, iba a decir dantesco, pero es que no fue dantesco, sinceramente, no fue algo, fue sainetesco en todo caso, el episodio sainetesco del surrealista a ratos del sábado pasado en Ferraz, lo que inauguró fue la Guerra de las Rosas, o la Guerra de la Rosa, pues si queremos llamarlo así.
Una guerra tan extraña que no sabemos cuáles serán los bandos ni por lo que luchan cada uno de ellos. Esa va a ser la guerra de la rosa a día de hoy. Porque posibilidades hay todas las que podamos imaginar, incluida una de ellas, que ya la apuntaban algunos ayer, de que Pedro Sánchez vuelva. Y al mínimo que tenga apoyo, al mínimo apoyo que encuentre, lo hará. Lo bueno de Pedro Sánchez es que ya sabemos qué traerá bajo el brazo y lo que va a proponer. En el caso de los otros no es tan seguro. O si terminarán saliendo, si se sentirían suficientemente apoyados. Claro, estos tipos no es como se traen a la federación completa. No es un nombre. Por de pronto tenemos más o menos un mes, o como mínimo un mes, antes de que pase nada decisivo. Es decir, algo decisivo quiere decir unas primarias, un congreso, aún se desconoce qué va a suceder. También es verdad que ha pasado muy poco tiempo, no se puede pedir más. Estamos todavía martes y esto sucedió el sábado. Lo que podemos tener claro, es decir, si algo podemos tener claro de lo que va a pasar después de un mes o cuando se decidan, si lo que van es a congreso o lo que van es a primarias, es que si no llegan a las manos poco les va a faltar, pero muy poco. Entre tanto que vayan pensando, porque esto sí que urge, cómo ganar tiempo, que lo van a necesitar. No sé dónde leí ayer que en el caso de haber elecciones, pues iban a bajar de 85 a 68. Lo que menos les conviene del mundo es ir de nuevo a las urnas. Es decir, unas nuevas elecciones, y esto es seguro, les terminarían de dar la puntilla. La contracrónica de ayer sobre el tema de Colombia ha dado muchísimo que hablar. Pues decenas de comentarios en las dos plataformas en las que subo el programa, que son iVoox y YouTube. En las dos hay un montón y se ha abierto debate, de lo cual me alegro porque me gusta mucho que se discuta y más sobre un tema que yo he estado hablando y me enriquezco mucho con los comentarios que vais poniendo. De hecho, gracias a un comentario, en concreto de Juan Miguel Peste, pues me he enterado de una cosa que ayer cometí un error y no lo sabía. Yo estaba convencido, no lo dije por ignorancia atrevida, sino porque lo había consultado previamente. Lo que pasa es que no consulté todo lo que tenía que consultar. Juan Miguel Peste me dice que las zonas más castigadas, o me decía ayer por la mañana que las zonas más castigadas por los terroristas fueron las que votaron que sí. Yo dije al contrario, que habían sido las zonas más castigadas o más afectadas por la guerrilla habían votado que no. El cálculo yo lo hice de la siguiente manera. Esto lo tengo que hacer rápido antes de ponerme a hacer el programa porque tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Miré los dos departamentos en los que había estado la zona de distensión, la zona de despeje esa, de la Farclandia, que la llamaban en tiempos de Pastrana, y vi que era Caquetá y que era Meta. Son dos departamentos colombianos. Y en ambos casos, sobre todo en el departamento de Meta, pues la ventaja no era muy grande. Dije, pues ya está, más o menos me cuadro y sabía que habían estado allí. Bien, pues Juan Miguel esta mañana, o ayer por la mañana, vamos, me decía que no era así. Me ha pasado incluso un link y lo he estado mirando y he profundizado más y efectivamente luego mi interpretación de ayer sobre esos datos no era buena y lo reconozco mi error, aunque esto cabe a otra interpretación. Es decir, muchas veces no, siempre los hechos, la realidad, los hechos extraídos de la realidad te ayudan a explicar las cosas. No lo sé, quizá, la sociología ya sabéis lo complicada que es, ¿no? Probablemente es de las ciencias más complicadas que existen, ciencia no exacta, precisamente porque no es exacta, es complicada, ciencia humana, ¿no? Y es decir, ¿por qué los sitios en los que la guerrilla operó más concienzudamente están a favor de la paz? Pues no lo sé, quizá precisamente por eso, porque la han padecido. Y están dispuestos a cualquier cosa. Es como el tipo que ha sido secuestrado, está dispuesto a lo que sea con tal de que pare el secuestro. O en un barrio conflictivo en el que hay muchos atracos, pues uno está dispuesto a cualquier cosa con tal de que los asaltos y los robos paren. Leía hoy, no sé en qué periódico español, que hay una brigada de desocupadores de casas ocupadas en Barcelona. Son unos boxeadores, así cachas. Bueno, me llamó la atención el reportaje y lo leí. No sé en qué periódico estaba, no lo recuerdo. No sé si era El Confidencial o El Mundo. Bueno, no sabía yo que el problema había llegado a esos extremos. La cosa es que estos tipos negocian para que los ocupas se vayan. Y lo que hacen es ofrecer dinero, simplemente.
Si quiere usted ir de mi casa, le doy 5.000 euros. Bueno, para que veáis que muchas veces cuando estás sometido a grandes situaciones de estrés, pues operas de esta manera. Así que, Juan Miguel, muchísimas gracias por el comentario que me has hecho, porque yo hice el cálculo sobre esos dos departamentos donde efectivamente ganó el no. Lo único que efectivamente me dice Juan Miguel que el epicentro de la guerrilla pues está en otros sitios, que esto fue en el pasado. Es decir, Vichada, por ejemplo, que está en la zona pegada del departamento de Vichada, que es fronterizo con Venezuela. Pues bien, un error que cometí y que gracias a vosotros, pues que sois los mejores lectores y los mejores oyentes que uno se puede imaginar, pues he conseguido subsanar. Y a fin de cuentas lo que tenemos que estar interesados es por la verdad, no por satisfacer nuestro propio ego ni nada por el estilo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, con esta rectificación y agradecimiento a Juan Miguel Peste, pues os dejo hasta mañana.